que no solo son como proveedores de la familia, ni como autoridades, sino también dice que lo que realmente los llamó a ser, dice Dios, sacerdotes y pastores de sus hogares, hermano. Así que, Padre, tu hogar es tu primer rebaño y tu altar más sagrado. Amén. Así que cualquiera que haya sido, ¿verdad?, nuestra experiencia, tal vez nosotros tuvimos padres que no fueron muy amorosos con nosotros, tal vez no tuvimos un padre, o a lo mejor tuvimos un padre ausente. No importa cuál fuera la situación, hermanos, nosotros, Dios nos ha encomendado hacer el cambio, hacer ese cambio de manera positiva para nuestros hijos, para que ellos vean en nosotros, ¿verdad?, esos hombres de bien, esos hombres que la sociedad necesita, hermano. Así que quiero, así con esta historia, ¿verdad?, hay una historia que me gusta, que se llama Un padre llamado Jairo. Así que si me puede acompañar en Lucas 8:40. Amén. Cuando tengan, ya me contesta con amén. Todavía escucho hojas, así que Lucas 8:40, hermano. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, así la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba la multitud le oprimía. Entonces vamos a pasar al 50. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Así, hermanos, si me puede acompañar, ¿verdad?, postrando sus ojos, cerrando sus ojos, para así comenzar con la palabra de Dios. Señor, te damos gracias, Señor. Seas tú hablando a tu pueblo, seas tú, Señor, ministrando, Señor, a este pueblo, Señor, y que esta semilla, Señor, pueda ser plantada en tierra fértil, mi Dios. Que esta semilla, Señor, seas tú hablando, Señor, y usándome como instrumento, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén. Así el tema se llama Un padre llamado Jairo, hermano. Dice que, para ponerle más contexto, dice que Jesús venía de una gira. Jesús dice que venía de hacer un milagro con un hombre, ¿verdad?, que había sido sanado de una legión de ángeles. Un hombre que había sido poseído por el diablo. Entonces dice que cuando Jesús llegó, una multitud le esperaba, una multitud gozosa le estaba esperando. Y entonces dice que entre medio de esa multitud había un hombre, un padre de familia no cualquiera, sino un padre de familia que estaba pasando por una situación de vida o muerte. Un padre que su hija, dice, tenía 12 años y estaba enferma, ya estaba, dice, que en sus últimos momentos. Entonces dice que Jairo, para ponerlo más en contexto, Jairo era un hombre importante en su pueblo, era un hombre importante en su comunidad. Dice que Jairo era el líder de una sinagoga. Entonces, Jairo dice que tenía gran estima en el pueblo. Él se encargaba de que estas reuniones estuvieran perfectamente, que se hicieran, pues todo estuviera controlado. Entonces, Jairo quiere decir que era un hombre importante en esa comunidad. Y imagínense, al ser líder de una sinagoga, quiere decir, ¿verdad?, que todo mundo le tenía, pues, respeto. Entonces dice que Jairo, ¿verdad?, en esta situación, en su mente solo pensaba en que necesitaba un milagro para su hija.
en su mente, Jairo solo estaba pensando en que ya probé todo, ya probé médicos, pero no he tenido solución. Así que mi único cartucho es Jesús. Entonces Jairo fue a donde Jesús. Imagínense, a veces cuando nosotros los hombres tenemos situaciones apremiantes, ¿qué es lo que hacemos? Nos encerramos en nuestro propio ego, en nuestro propio mundo, porque la sociedad nos dice que un hombre no puede llorar. La sociedad nos dice que un hombre no puede demostrar debilidad a su familia, a su alrededor. Dice, entonces la sociedad nos ha marcado con eso. Pero que nosotros tenemos que dejar ese ego y buscar ayuda, hermano, y buscar solución. Y tal vez tú dices, estoy pasando por un momento de tribulación, estoy pasando por un momento de angustia, pero Jesús está aquí. Y tal vez hoy es tu día. Dios te ha traído aquí con un propósito para que escuches, ¿verdad?, de ese hombre que se llama Jesús de los ejércitos, el que sana y hace milagros. Entonces dice que Jairo, a pesar de que él era un líder religioso, ¿verdad?, en el área judía, él dice que no se avergonzó y buscó ayuda donde Jesús. Él dice que a pesar de que lo podían, hermano, lo podían juzgar la comunidad, porque en ese momento Jesús era un profeta que era emergente, era un profeta donde estaba pues popularizándose. Entonces ellos creían en su fe de judía, dice que tenían que tener fe en que Dios los iba a sanar. Y entonces Jairo, a pesar de todo, ¿verdad?, él fue y pidió clemencia a Jesús. Entonces dice que Jairo dice que Jairo dice no buscó a Jesús en secreto. Imagínense, Jairo era un hombre poderoso en su pueblo. Él hubiera podido mandar a sus siervos, hubiera podido mandar a su esposa, pero Jairo, ¿verdad?, él no buscó a Jesús en lo secreto, sino que él fue a entrevistarlo personalmente, porque sabía que su hija no le quedaba mucho tiempo, hermano. Entonces dice que Jairo fue a entrevistarse con Jesús personalmente. Imagínense, hermano, qué diferencia sería en la familia y la iglesia si tuviéramos más padres como Jairo, humanos, sensibles y humildes, que no tienen vergüenza de buscar al Señor, hermano. Entonces dice que Jairo no solo expuso a Jesús lo que estaba en su situación, sino que él pidió clemencia, que fuera a su casa a sanar a su hija, a pedir ayuda por su hija. Entonces cuando dice que Jesús le dijo que iba a ir a su casa, hermano, Jesús dice que iba en ese momento en camino a su casa de Jairo. Pasó una situación que entre la multitud, dice que hubo una señora que le tocó los mantos de Jesús. Dice que una mujer tocó el manto de Jesús y Jesús sintió que salió poder de su cuerpo. Entonces imagínense que Jesús sintió que salió poder de su cuerpo, y entonces Jesús se detuvo y dijo: alguien me ha tocado y ha salido poder de mi cuerpo. Pero yo me pongo en la mente de Jairo, que Jairo tenía el tiempo, estaba tic-tac, tic-tac, el tiempo estaba en su contra, hermano. Y al escuchar a Jesús que estaba preguntando que alguien había tocado su manto y había salido poder, él en su mente dice: ¿Qué pregunta es esa, maestro? Si hay una multitud que te rodea, hay una multitud que está caminando contigo, que te puede pues machucar tus pies. Entonces Jairo no sabía pues que Dios tenía un propósito para él. Entonces Jairo pues tuvo que esperar, hermanos. Y entonces se dice que Lucas, ¿verdad?, en lo que está hablando, ¿verdad?, dice que la mujer está poniendo su testimonio. Dice que esta mujer ya tenía 12 años que no podía ser sana. Había gastado dinero, había gastado todo en médicos, hermanos.
y ella no podía ser sana, pero ella creyó en fe que si tocaba solo el borde de su manto iba a ser sana, hermano. Imagínense, y así fue como sucedió. Esa mujer tocó el borde del manto del maestro y fue sana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jairo estaba en un momento crucial, que dice que ya su hija estaba al borde de la muerte. Pero ¿sabe qué es lo que pasó? Que vino alguien de la familia de Jairo y le dijo: Jairo, imagínese que ustedes, sus hijos que están enfermos, y les diga: tu hijo ha muerto. Imagínese ese dolor tan grande, que al escuchar eso nadie se lo puede creer. Entonces dice que vino alguien de la familia de Jairo y le dijo: Jairo, no sigas más con esto, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y entonces me imagino que Jairo quedó un momento paralizado y se sintió, hermano, al escuchar eso, usted sabe, se sintió devastado en su ser. Pero sabes, el mundo te va a decir que tú ya no tienes solución, que tú no tienes solución, estás en lo más bajo. Pero sabes, el mundo, el diablo te va a decir: ya no tienes esperanza. Pero tienes que escuchar la voz del cielo. Y Jesús le dijo: no creas en eso, no creas en eso que te están diciendo. Tu hija solo está durmiendo. Imagínense. Entonces Jairo, él en su ser sabía que Jesús podía sanar a su hija. Entonces al ver a Jairo que ya había hecho un milagro, ¿verdad? Imagínense, con la mujer que solo el borde de su manto, Jairo sabía que el maestro podría hacer el milagro, que Dios es el único que tiene la última palabra, hermano. A tus problemas, a tus hermanos, esa situación que tú estás pasando ahorita, Dios es el único que tiene la última palabra. Tienes que creer en Él, hermano. Así que dice que Jairo, tenía solo dos opciones: creer que Jesús podía remediar lo sucedido, o Jesús simplemente le dice: no temas, cree solamente y tu hija será sana. Entonces el mensaje de aquel hombre fue claro para Jairo, pero quizás no para Jesús. Entonces, ¿qué nos dice? Dice: nosotros, hermanos, debemos colocar las situaciones que estamos pasando en la vida del Señor. Entonces dice que el maestro, ¿verdad?, llegó a la casa de Jairo. El maestro llegó, pero no llegó solo, llegó con la multitud, llegó con sus discípulos. Y entonces llegaron a la casa, hermano, y le dijeron los familiares que su hija estaba muerta, que ya no había solución. Pero Jesús le dijo: ella solo está durmiendo. Y todos se burlaron, hermano, todos estaban burlándose. Pero Jesús le dijo: vamos a entrar al cuarto donde está tu hija, solo los discípulos, tú y tu esposa. Y entonces, hermano, dice que entraron a su casa y Jesús oró por esa niña, hermano, y Jesús hizo el milagro, hermano. Jesús dio ese milagro, hermano, porque Jairo tenía la última palabra. Jairo creía en que Jesús lo podía hacer, hermano. Me acuerdo que una vez mi papá me contaba que me acuerdo, uno de mis hermanos mayores dijo que había tenido un problema, que le había agarrado la corriente, hermano. Se estaba bañando, y usted sabe que en Honduras las duchas están en la intemperie los cables. Entonces dice que mi hermano se estaba bañando y en eso él descuidadamente topó un alambre y fue electrocutado. Entonces dice que la persona que estaba con él, dice que fueron y no tenía ningún signo de que estuviera vivo. Y entonces dice que le hablaron a mi papá, estaba en el trabajo, y le dijeron: tu hijo ha muerto, le dijeron. Tu hijo acaba de ser electrocutado y está muerto, está inconsciente. Dice que no tiene, pero dice,
dice que eso se lo dijeron a alguien en el trabajo de mi papá. Imagínense, eso se lo dijeron a alguien. Y entonces cuando mi papá dice que la persona le habla para comunicarle y le dijeron, dicen que tu hijo está muerto, puedes irte, dice, tienes día libre. Pero mi papá dice que le dijo, mi hijo no está muerto, solo está durmiendo. Entonces mi papá, con fe y con esa creencia, ¿verdad?, de que su hijo no estaba muerto, dice que le habló a la casa y le dijeron lo mismo. Le dijeron que él no estaba respondiendo, que no estaba respirando. Y mi papá le volvió a decir, él no está muerto, solo está durmiendo. Y entonces dice que mi papá agarró un taxi, se fue rápidamente, dice, a la casa. Y con todo, ¿verdad? Eso, mira que hay una multitud, hermano, hay una multitud en la casa. Dice que habían como 100 o 200 personas alrededor de la casa viendo en ese momento. Y dice que la ambulancia todavía no llegaba, hermano. Entonces dice que mi papá, entre la multitud, entró y dice que mi hermano estaba ahí atendido y estaban como que dándole para que le daban respiración boca a boca, hermano. Y cuando llegó mi papá, dice que él oró y dije que en ese momento mi hermano dice que dio un respiro, como una exhalación, hermano, y sintió, ¿verdad? Y él empezó a abrir los ojos, hermano. Imagínese eso, cuando Dios, ¿verdad?, le creemos con fe, hermano. Cuando le creemos a Jesús que puede hacer el milagro, Dios lo puede hacer, hermano. Dios tiene la última palabra, y si creemos con fe, Él lo va a hacer, hermano. Así que no sé lo que ahorita, por el momento en el que tú estés pasando, no sé si tú estás pasando por algún momento de angustia. Tú dices que en tu casa no hay comida, o en tu casa, ¿verdad?, estás pasando por momentos agobiantes. Déjame decirte, Dios tiene la última palabra a tu problema. Y en esta noche Dios te dice, hoy ábreme la puerta de tu corazón. Estoy aquí y estoy tocando, pero sabes, Dios es tan caballeroso que Él no va a entrar si tú no se lo permites. Dios es tan caballeroso que Él toca la puerta, dice, y llama. Y si tú lo dejas entrar, Él cenará contigo y comerá contigo. Así que en esta noche, Dios quiero hacerte la invitación de que si tú has sentido, ¿verdad?, que Dios ha tocado a tu vida, que le des el sí a Jesús. Que así como nuestros padres tal vez no fueron amorosos con nosotros, tenemos que ser como Jairo, que él, a pesar de que tenía un puesto de relevancia en la sociedad, él no le importó. Él no le importó el que dirá. Él no le importó el que dijera la sociedad, sino que él buscó a Jesús. Él fue a los pies del Padre, hermanos. Y él fue y se entregó y le dio, ¿verdad?, la vida de su hija, y Dios hizo el milagro. Así como a mi papá, él creyó en él y mi hermano fue sano, hermano. Pero tenemos que creer con fe, hermanos. Así que quiero pedirte hoy que te pongas sobre tus pies y vamos a orar. Dice Dios.